Bueno, familia, ya son las 10 y un minutito. Vamos a empezar. Me gustaría, antes que nada, saber de dónde os conectáis y qué edad tienen vuestros hijos, para saber el grupo que tenemos aquí, qué es lo que tenemos. A ver, Isabel, desde Sevilla, muy bien, 14 años, muy bien. Eh, Marcos, Marcos desde Jaén, ¿vale? 12 años, muy bien, ¿vale? ¿Quién más hay por aquí? Héctor, ¿vale? Desde Madrid, 16 años, ¿vale? Muy bien, bienvenido Héctor, muy bien. También desde México, muy bien, México, La Puebla, ¿vale? 18 años, muy bien, Encarna. Vale, van a ir entrando los demás participantes. Veo que hay de todas las edades y distintos países. Me alegro un montón de que estéis aquí. Compartamos este ratito hoy para ver cómo podemos interrelacionarnos mejor con nuestros hijos. Vale, entonces, lo que sí me gustaría saber es, ya sabemos de dónde os conectáis y me gustaría saber con una sola palabra cuál sería lo que podríais decir con respecto a la relación de vuestros hijos. ¿Cuál sería con una sola palabra? Hola Elsa, ¿qué tal? Hola, hola, cariño. A ver, me gustaría saber con una sola palabra cuál es la relación que tenéis con vuestros hijos ahora mismo. Si es una relación fría, si es difícil, si es distante, si es agotadora, incluso si no hay relación. Me gustaría que pusierais una palabra o lo decís, lo ponéis en el chat, me compartís, quien queréis compartir y para saber exactamente en qué punto os encontráis, porque dependiendo de eso, pues también os puedo ayudar un poquito más. Muy bien. Fría, no hay relación, Héctor, vale. Difícil, sí. Bueno, es normal. Con los adolescentes, lo habitual y normal es que sea una relación difícil, complicada, casi siempre. O sea, no es nada raro en estas edades. Los padres, todos los que hemos tenido hijos, lo sabemos y tenemos que saber que esto es lo normal. Entonces, lo primero, bienvenidos a todos por haber conectado. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar diciéndote algo importante. Eh, muy bien. Te ha costado mucho, pero ahora mismo es cercana. Me alegro un montón por ti, Elsa. Gracias. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Normalmente eh, quiero decirte que de todo lo que me estáis diciendo es importante porque es un desafío, porque es un silencio que a veces nos pesa, que es una sensación de a veces que nos duele tanto que no sabemos cómo hablarles. Y es muy duro tanto para los padres como para los hijos. O sea, no crees que solamente somos nosotros los que estamos sufriendo como padres, sino que tus hijos también están sufriendo. Y lo que tú sientes cuando piensas, ostras, es que no sé cómo llegar a él, es que no me entiende, es que por mucho que le hable, es que parece que no me escucha, es que por mucho que le grite, por mucho que le ponga normas, es que no hay manera. Esto realmente, te quiero decir hoy que esto tiene solución, tiene solución. Entonces, para saber exactamente en qué situación te encuentras, me gustaría saber solamente alguna pregunta así para saber exactamente con qué estamos hablando, qué está pasando ahora mismo en casa, por ejemplo. Hay gente, chicos que se encierran en casa y no quieren hablar. Hay chicos que te ignoran cuando le hablas. Hay chicos que al final da igual lo que les digas, que siempre acaban en gritos, se enfadan, siempre hay dificultad, problemas, no hay entendimiento, no hay comunicación. Hay otros que da igual el límite que le pongas, que sea chiquitito, que sea grande, acaba siempre en una guerra. Hay veces que, bueno, que como padres nos sentimos como perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que está pasando en casa? Y sobre todo, ¿cuál es tu mayor miedo ahora mismo? Porque, claro, nuestra mente no para. Y entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones como padres, se nos empiezan a poner, pues, situaciones que no queremos que sucedan. Puede ser que se rompa totalmente la relación, que ya hay padres que les sucede, que tomen ellos decisiones incorrectas, porque es el momento de tomar una decisión correcta para su futuro como adultos, y entonces tenemos miedo de que, bueno, o que no estudien, o que no se den cuenta de la conciencia que es
tomar la decisión hoy para el futuro. También puede ser de que, bueno, que dejen de confiar en mí como padre, porque realmente los padres queremos lo mejor para ellos, pero a veces ellos no se dan cuenta y ellos, pues, total de hacernos la contraria, pues no confían en nosotros o que simplemente realmente te odien de verdad, de verdad te odien y que creemos que no, pero llega un momento que sientes esa sensación como que te están odiando, ¿vale? Esa, si puedes cerrar tu micrófono, cariño, para que no se oiga. Perdón. Gracias. Vale, entonces seguimos. Fijaos bien en algo. Normalmente cuando yo hago estas preguntas y veo lo que estáis poniendo ahora aquí, pues eso, que tienen miedo de que tome mala decisión, a que realmente no confíe en ti siendo la persona que más le importa, veo que ninguno habéis puesto de que no queréis a vuestros hijos, al contrario. O sea, me estoy dando cuenta que aquí, si os fijáis bien, justo lo que estáis poniendo es que hay mucho amor. O sea, hay mucho amor, mucho intentar comprender a tus hijos, exactamente la pieza donde empieza todo. O sea, los padres realmente queremos tanto a nuestros hijos que a veces hacemos cosas que no son las correctas por ese amor que le tenemos a ellos, ¿no? Entonces, hoy, en esta mañana, os voy a dar pues maneras y formas de entender a vuestro hijo, no de controlarlo, porque realmente controlarlo no hace falta controlarlo en sí, hace falta que él se sepa controlar y que tú estés siempre ahí como guía, como referente. Os voy a enseñar precisamente no a ganar discusiones. O sea, la gente dice, ah, pues yo tengo que ganar. No, no hay nadie que gane ni que pierda en una discusión. Te voy a enseñar a comprender qué está ocurriendo realmente con la relación con tu hijo y para que entiendas realmente cuál es el origen de esa conducta y cómo es la forma de que en vez de reacciones pueda responder a esas situaciones, que realmente es mucho más importante, porque aquí no hay ganadores ni perdedores, no hay ni gente que tenga la verdad absoluta, ni, o sea, pero claro, ¿qué vas a descubrir? Vas a descubrir que si al final, os quiero hacer una propuesta, si os quedáis hasta el final del webinar, os daré un regalito, porque os voy a regalar una guía completa de los 7 momentos más habituales que hay en casa, con las 7 frases exactas que puedes empezar a utilizar hoy mismo, esta misma noche, ante una situación difícil. Las típicas situaciones difíciles, pues ahí te voy a dar exactamente la pauta que tienes que hacer ante esa situación, ¿vale? Si os quedáis hasta el final. Vale, entonces, seguimos. Voy a decirte algo, la realidad que nadie nos ha contado. Voy a decirte algo realmente importante, porque nada de lo que está ocurriendo en casa ahora mismo está pasando por casualidad. Nada, 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 nada. Ni el silencio, ni el que se encierren en la habitación, ni el que te estén desafiando continuamente, incluso rechazo o la rabia que sienten. Nada es por casualidad. Y todo tiene un sentido. Realmente todo tiene un sentido. Todo comportamiento es una respuesta a algo. Y esto es importante que lo entiendas a partir de ahora. Todo comportamiento de tu hijo es una respuesta a algo que está sucediendo en su interior y algo que está sucediendo en relación contigo. El problema es que la mayoría de los padres solamente ven la conducta. Esa conducta que es esa rabia, ese portazo, ese grito, pero la conducta solamente es la puntita del iceberg, solamente la puntita. Debajo de ese iceberg, ¿qué hay? Hay confusión, hay dolor, hay miedo, hay sobre todo búsqueda de identidad como adulto. Incluso hay separación. Bueno, pues cuando entiendes todo esto, ya no tendrás que reaccionar contra esa superficie, contra esa conducta, porque ahí es donde empieza nuestra guerra con nuestros hijos. Mira, te voy a contar un dato. En España, nada más en España, no estoy hablando de otros países que no he investigado, solamente en España, las denuncias por agresiones de hijos hacia sus padres, o sea, la violencia filioparental, pasan de 2.683 casos en el 2010 a 4.521 en el 2024. O sea, se ha multiplicado por 2. Y esto solo, y esto te diría más, es que ni siquiera se denuncia. Se ha visto que se estima que solamente se denuncia entre un 10 y un 15% de los casos reales de estas violencias
Y eso son más de 30.000 familias conviviendo ahora mismo, solamente en España, con una violencia filioparental. Solamente en España estoy hablando, ¿eh? O sea, imaginaros en el resto del mundo. Y este dato que más impacta es que realmente las familias tardan una media de 18 hasta 24 meses, casi 2 años, desde la primera agresión, pero no estoy hablando de solamente agresión verbal, que sí que la hay, sino también agresión física, ¿eh? Entonces tardan casi 2 años desde la primera agresión hasta que se atreven a pedir ayuda, ¿vale? Estos padres. Entonces estamos hablando que casi durante 2 años se aguanta en silencio pensando que son las únicas padres que les pasa esto. O sea, con esto te quiero decir que no es un fallo tuyo como padre, es una realidad mucho más extendida de lo que realmente se habla en la sociedad. Y te tengo que decir más, tienes solución, porque cuando se entiende bien lo que hay detrás de este comportamiento, de esta conducta, se puede cambiar, ¿vale? Si os dais cuenta, yo digo que nuestros hijos no vienen con un manual debajo del brazo, totalmente. Ayer mismo lo comentaba con unas amigas que fuimos a pasear a la playa y dijimos, es que nadie nos ha enseñado, o sea, no, tenemos un hijo y no sabemos realmente cómo se cuida un hijo, cómo se le ayuda a ser adulto. Yo te quiero preguntar ahora mismo, ¿en qué momento alguien te enseñó a ser padre o madre? ¿En qué momento? ¿En qué parte de tu vida? ¿En el colegio? ¿Dónde? ¿En qué momento? Porque nadie nos enseña a sostener emocionalmente a un hijo cuando empieza a romper su vínculo para poder encontrarse a sí mismo, ¿vale? Nadie. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, es que no podemos hacer otra cosa. Mira, tenemos normalmente dos actitudes. O repetimos lo que vivimos en casa con nuestros padres, aunque no nos gustara, aunque juramos que no lo haríamos, pero lo repetimos. ¿Por qué? Porque bajo presión el cuerpo vuelve a hacer lo que siempre es familiar para él. Por ejemplo, si en tu casa hubo gritos, ¿qué pasará? Que tú, cuando haya esta situación, sin querer, cuando esa situación se desborda sin querer, quizás caigas en los gritos. No porque quieras, no porque te guste, no porque pienses que es lo mejor, porque es lo único que conoces en caliente. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, en tu casa hubo rigidez, ¿qué pasa? Que dice, voy a hacer justo todo lo contrario. Mi padre era súper rígido, a mí no me gustaba cómo me cuidó mi padre. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues me voy a ir justo todo lo contrario. Voy a ser súper permisivo, le voy a permitir de todo. Si hubo mucho control, ¿quién te vas a hacer? Intentar ser su amigo, darle libertad. ¿Para qué? Para no repetir el dolor que tú sufriste. Y es entendible, o sea, se entiende, pero no es la forma. Eso tampoco te va a funcionar, porque tu hijo realmente no necesita un amigo, ya tiene amigos fuera de casa. Lo que necesita es un padre o una madre y alguien que le dé una estructura, que le ponga unos límites claros, que esté ahí como un referente firme, aunque a veces realmente no les guste, pero lo necesita. Mira, te voy a explicar una cosa. En la adolescencia, esto es especialmente crítico, súper importante. Si no hay un adulto claro en casa, el adolescente pierde el suelo bajo sus pies, justo cuanto más lo necesita. ¿Por qué? Porque necesita empujarse hacia arriba, construir realmente quién es. Y el problema no es que seas mal padre o mala madre, el problema es que nadie te ha enseñado a ocupar ese lugar. Pero hoy esto tiene solución. Entonces, podemos ver que los dos errores más comunes es luchar, es decir, cuando un hijo cambia, el adulto puede entrar en dos lugares, en la lucha que empieza. Sergio, tú vas a hacer lo que yo diga. Aquí mando yo. Mientras vivas en mi techo, tienes que hacer lo que yo te diga. Vale. Con más castigo, con más control, con más imposición. O quizás, si no quiere vivir eso, o no quiere ponerse en ese papel, ¿qué va a hacer? Justo todo lo contrario. Más permisibilidad, más cesión, más silencio. Pues te tengo que decir una cosa. Es que ambas posiciones, aunque no lo parezca, aunque realmente no lo parezca, ambas posiciones nacen desde el mismo sitio. ¿Sabéis desde dónde nace? Pues lo voy a decir ahora mismo. Esas dos actitudes o esas dos posiciones como padres nace desde el miedo. ¿El miedo al qué? El miedo a perder el control, el miedo al conflicto, el miedo a que el adolescente tome una decisión incorrecta, el miedo
a que no consiga su objetivo, el miedo a que se vaya de casa, el miedo a que deje de hablarme, el miedo a que me grite más y se me ponga por encima. Mira, pero es que te tengo que decir otra cosa, que es que el adolescente también siente miedo. Y además, te digo más, no solamente siente su propio miedo, sino que siente tu miedo también. Y cuando lo siente, ¿sabes lo que hace? Como él se siente inseguro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apretar más. Va a apretar más, te va a apretar más a ver hasta dónde llegas, pero no porque quiera destruirte, no porque quiera desafiarte, sino porque necesita comprobar realmente si hay un adulto delante de él. Esto es fuerte, pero es así. El adolescente necesita comprobar si su padre es un adulto que realmente sabe lo que quiere y hacia dónde va, el que puede confiar. ¿Vale? Piénsalo bien. Cuando tu hijo te dice, por ejemplo, típico que lo dicen todos los chicos de estas edades, pues sabes qué te digo, que me da igual. ¿Qué hace? Aprieta cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Sabes lo que está preguntando en el fondo? ¿Vas a aguantar? ¿Sigues ahí? ¿Eres sólido para, aunque yo te empuje? Esa es la pregunta real que tiene en su cabeza, pero además ni siquiera se da cuenta y lo sabe. Y la mayoría de los padres, ¿qué escuchan? Porque están demasiado ocupados respondiendo, reaccionando a la conducta que están viendo. ¿Qué están haciendo? Pues están reaccionando a una situación que realmente no están escuchando el dolor de su hijo. Mira, os voy a contar una cosa. Os voy a decir que realmente sé de lo que hablo porque no hablo solamente desde la teoría. Os voy a contar. Mira, hace años, cuando yo fui adolescente, mi adolescencia no fue una adolescencia fácil, lo tengo que decir. Pero no fue una adolescencia desde que gritara y todo esto, no desafiaba a mis padres, no vivía peleas, pero sí que era, ni siquiera pegaba gritos por todo, bueno, alguna vez, pero muy ocasionalmente. Pero lo que sí me marcó, porque era bastante rebelde, pero yo me convertí más bien en una rebelde de las que se escondían, las que se hundían, las que se metían en la habitación, las que no querían hablar, las que lloraban. Entonces a mí esa rebeldía me marcó. Y unos cuantos años después, bueno, bastantes años después, cuando yo fui madre, supe que no quería repetir esta guerra y esta situación para que la sufrieran mis hijos. Pero tampoco quería ceder a todo lo que evitara el conflicto. No quería ser la madre permisiva que permitía todo, porque quería que mis hijos tomaran las decisiones correctas para que fueran adultos, que hoy en día, gracias a Dios, son adultos, jóvenes, responsables, trabajando y con respeto hacia los padres. Así que me formé mucho durante muchos años. Estudié psicología del vínculo, crianza, adolescencia, de la salud mental, para entender lo que es adulto, o sea, para entender que es adolescente, lo que no me explicó nadie en ese momento, que lo tuve que descubrir para poder cambiar mi forma de mirar a mis propios hijos. Mira, entendí que detrás de cada conducta desafiante siempre hay un mensaje y sostener no es lo mismo que controlar, ¿vale? Esto es importante, este eje. Sostener no es lo mismo que controlar. Mira, llevo años ya acompañando familias, he visto madres llorando porque ya no saben cómo hacer caso a sus hijos, que incluso les han bloqueado, no les hablan, padres que creen que los han perdido completamente, familias enteras viviendo con una tensión constante todos los días. Y en la mayoría de los casos el problema no era el hijo, es que no era el hijo realmente, era que nadie estaba entendiendo qué estaba intentando expresarle su hijo. Mira, normalmente en las familias no existe falta de amor. En la familia hay mucho amor. De hecho, hacemos estas cosas por amor. Pero sí es verdad que sí hay un exceso de dolor, pero de dolor no comprendido por las dos partes. En todo este camino y en mi propia experiencia como hija rebelde, después como madre, incluso trabajando como enfermera muchos años en salud mental, pues ha podido nacer un programa que se llama Posición Firme con Amor, que habéis visto ya algo por ahí que voy poniendo cositas. ¿Para qué? Pues para intentar ayudar a estos padres que están viviendo este infierno, como digo yo, para morirse, o sea, cuando no hace falta morirse para vivir en el infierno o en el cielo, podemos vivir nuestro propio infierno aquí hoy en día. Así que os voy a decir algo que probablemente entiendas inmediatamente, porque lo más duro, lo más duro realmente no es que tu hijo esté mirando todo el día al móvil, no son que suspendan las asignaturas,
No es que tenga la habitación desordenada, no es que no cumpla los horarios, no es que tengas continuamente malas contestaciones, porque realmente lo que más duele es que no sabes cómo llegar a tu hijo, no sabes cómo hablarle para que te escuche y te entienda y tengáis una conversación como adulto. Porque antes te lo contaba todo cuando era pequeño, incluso te pedía dormir con él, ahora no te deja ni entrar a su propia habitación. Antes buscaba tu mirada, tu aprobación, te necesitaba para casi todo. Pero ahora muchas veces parece que hasta le molesta que le des tu opinión sobre algo. Todo lo que le preguntas le invade. Todo lo que le dices le irrita. Empieza a sentir algo muy difícil de explicar. O sea, es que no sabes la sensación de estar perdiendo acceso a alguien que sigue viviendo dentro de tu propia casa. Eso yo creo que es lo que más duele realmente, lo que más duele. Más que se grite, que pegue el portazo, no, no, lo que más duele es la sensación de que estás perdiendo a alguien que está dentro de tu casa y no hay comunicación. Entonces, te quiero dar unas nuevas ideas para ver si tú entiendes un poquito más a tu hijo hoy y te lleves mucho valor de hoy. Aquí aparece una primera gran idea de hoy. El problema no es que tu hijo esté cambiando. El problema real es que nadie te enseñó que un adolescente necesita a un adulto delante, ¿vale? Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que mañana te sientas en la cabina de un avión y te dice, va, tranquila, si es intuitivo, tienes todo el panel ahí del avión con todos los botones. Ya eres aprendiendo mientras que va volando. Arranca, arranca. Y ya eres aprendiendo. Nadie va a aceptar despegar así. Nadie va a decir, venga, sí, arranco el avión y ya voy aprendiendo sobre la marcha. Nadie. O sea, es imposible. Sin embargo, esto precisamente, este ejemplo es exactamente lo que hacemos con la adolescencia. Es exactamente lo mismo. Nos entregan un cerebro en plena adolescencia, en plena remodelación neurológica. Sí, sí, es eso. Con un sistema emocional cambiando continuamente, con una identidad construyéndose, con una necesidad enorme de pertenecer, con una necesidad enorme de diferenciarse de sus padres, de querer construirse como adulto diferenciado de mi papá o de mi mamá. Y esperemos hacerlo bien, pero sin formarnos, sin leer ningún libro, sin estudiar, sin entrenamiento, perdón, sin herramientas, sin comportamiento. Así que quiero que escuches esto con atención. Quizás tu hijo no es que sea imposible. Quizás es que tu hijo está atravesando una etapa para la que tú tampoco recibiste las instrucciones. Y eso es verdad. A mí no me dieron instrucciones de cómo tenía que tratar a mi hijo en esas situaciones. Entonces te digo que aparece algo realmente importante hoy aquí. Aparece la esperanza, porque si el problema no es tu hijo, de que sea imposible, que se porte súper mal, quizás existe otra manera de acompañar esta etapa. Quizás existe otra forma y merece la pena descubrirla. Merece la pena totalmente. Porque la conducta en sí, hemos dicho que es un síntoma. Y lo que la dinámica que se genera en casa, cómo funciona en casa las normas, las leyes, las costumbres, los hábitos, es realmente la raíz del problema que tenemos. Voy a pedirte que durante unos minutos vas a hacer algo muy, muy sencillo. Quiero que intentes mirar la conducta de tu hijo de una manera completamente diferente, ¿vale? Porque la mayoría de los padres ven solamente la parte visible, ¿vale? Entonces, me gustaría que lo vieras desde otro punto de vista. Entonces, si el síntoma, como te acabo de explicar, si el síntoma realmente es la conducta, ¿vale? La conducta que dice que no me quiero saber nada de ti, o el grito o el portazo, te está diciendo que hay algo debajo de todo esto. Igual que la fiebre. Cuando tu cuerpo tiene fiebre, la fiebre realmente no es la enfermedad. Pues esto pasa exactamente con el adolescente. El problema que la mayoría de las familias llevan años intentando es bajar la fiebre sin preguntar quién le está provocando a ese cuerpo esa fiebre. O sea, quién le está produciendo la fiebre al cuerpo. Entonces, mientras que tú estás luchando con esa conducta, con esas malas palabras, con ese grito, con ese portazo,
La dinámica sigue creciendo por debajo porque no estamos yendo al raíz de la enfermedad. Estás bajando la fiebre sin saber de cuál es el origen de esa fiebre. Porque el problema casi nunca está donde parece estar. La conducta es el síntoma y la dinámica de actuación en casa con tu hijo es realmente la raíz, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esta base, lo que te quiero explicar es lo que muchos adolescentes están intentando conseguir con estos comportamientos, ¿vale? Déjame contarte algo que cambia completamente la forma de mirar esta etapa de la adolescencia. Porque si lo miramos bien, entonces bajo este paradigma que te acabo de dar, la mayoría de los adolescentes no están luchando contra sus padres, están luchando contra tres cosas enormes para ellos en ese momento, en esa faceta de su vida. Tres cosas que para ellos es lo más importante. Están luchando con el pertenecer, con el ser reconocidos, el sentirse queridos, incluso aunque sean difíciles de querer, aunque se comporten mal. ¿Y qué pasa? Que el pertenecer, ¿qué pasa? Que hay pocas cosas que generan miedo en el cerebro adolescente, pero quedarse fuera del grupo es algo que le genera mucho miedo, porque están intentando descubrirse quiénes son realmente. Necesitan sentir que existen más allá de la expectativa de otros, más allá de las opiniones de los papás. Ellos necesitan sentirse queridos, pero sentirse queridos, hagan lo que hagan, porque muchas veces se alejan y cuestionan y desafían, pero siguen necesitando profundamente saber que sus padres les siguen queriendo, que siguen estando ahí. El problema es que muchas veces no saben cómo pedir nada de esto. Es que no lo saben. Y entonces, ¿qué aparece? La conducta que refleja su interior ante esa situación de no saber cómo pedirlo y necesitar algo, es el enfado, es el desafío, es la oposición, es la distancia, siempre el ataque. Entonces, esto es algo que cuando empezamos a entenderlo como padre, realmente nos da una visión muy diferente de lo que está sucediendo con nuestros hijos en casa. Entonces vamos ahora a entender ahora a los papás, porque claro, cada uno tiene su situación y sus circunstancias. Los papás ante estas situaciones, casi todos, damos dos tipos de respuestas. Entonces vamos a ver que también cometemos nuestros errores. ¿Por qué? Porque cuando vemos la falta de respeto, ¿qué pasa? Pues tenemos miedo a que nos insulte, a que no nos hagan caso, ¿vale? Cuando vemos que nos desafían, ¿qué pasa? Que también vemos el miedo de confundirnos a nosotros mismos porque no sabemos cómo ponerlos en su sitio para que nos respeten, ¿vale? Cuando vemos la rebeldía, a nosotros nos da inseguridad porque no sabemos cómo manejar la situación. Entonces hay algo muy humano, es normal, o sea, es algo muy biológico, diríamos, ¿no? Intentamos recuperar el control. ¿Cómo? Pues preguntamos más, insistimos más, vigilamos más, intentamos corregir más, intentamos recordar una y otra vez qué es lo que tienen que hacer. Al fin y al cabo, controlamos mucho más de lo habitual, porque creemos que si conseguimos controlar la conducta, la vamos a recuperar y vamos a conseguir la tranquilidad, ¿vale? Pero os tengo que decir que ocurre algo sorprendente. Cuanto más intentamos recuperar el control, lo habéis comprobado, algunos padres me imagino que ya lo habéis comprobado, cuanto más intentamos recuperar el control de nuestros hijos, ellos más se van a alejar de nosotros. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que cuanto más se alejan ellos, pues más necesidad tenemos nosotros de sentir que tenemos que controlarlos. Y esto empieza un círculo que no tiene fin y que no es la solución, porque si no sales de este círculo no vas a llegar a ningún sitio. Bueno, sí puedes llegar a que tu hijo al final te bloquee el teléfono, se marche de casa y no quiere saber nada de ti. ¿Qué ha pasado? Y me imagino que seguirá pasando si no utilizamos la nueva entendimiento de esta situación. Os tengo que decir, que esto ya me imagino que lo sabéis muchos papás, que el control no deja de ser
una forma de expresar nuestro propio miedo. Porque quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho anteriormente. El control rara vez nace del poder. El control casi siempre nace del miedo. ¿Miedo qué? Miedo a perderle. Miedo a que llegue tarde y le pase algo en la calle. Miedo a que tomes decisiones que le puedan fastidiar su futuro o que se haga daño. Miedo a que deje de confiar en nosotros. Miedo a que esa distancia que tenemos ya siga creciendo. Cuanto más miedo sentimos, ¿qué va a pasar? Pues que más vamos a intentar controlar más. Vamos a perseguirles más, vamos a insistir más, vamos a corregirlos más, porque no es que seamos controladores, sino es que estamos asustados nosotros como padres. Tener en cuenta que nadie nos ha enseñado a ser padre y a ver cómo tenemos que actuar. Cuando tú entiendes esto, ocurre algo realmente muy importante. Dejas de juzgarte lo primero y empiezas a entenderte tú como padre. Eres más como que consigues entrar en otra forma, en otra actitud, en otro comportamiento hacia ti mismo y hacia tu hijo. Quiero enseñarte algo muy sencillito, ¿vale? Vamos a hacer una práctica porque cuando los padres lo ven por primera vez suelen decir, esto es exactamente lo que me pasa a mí en casa, ¿vale? El miedo, el control, la distancia, el miedo al agotamiento, la sensación incluso de fracaso, la culpa por no saber hacerlo mejor. Y el problema es que cada uno intenta resolver el problema del otro. El adolescente, ¿qué intenta? Intenta ganar autonomía, intenta reafirmarse como adulto. ¿El padre qué intenta? El padre intenta recuperar la seguridad. Sin darte cuenta, ambos empiezan a empujar en direcciones opuestas. Es como una lucha. Uno tira para un lado, otro tira para el otro. Uno tira para el otro, otro tira para el otro. Y no porque se quieran menos, que va al contrario. Más bien porque los dos tienen miedo y cuando dos personas están asustadas intentan protegerse al mismo tiempo. ¿Y entonces qué aparece? Le aparecen las guerras. Las guerras que son guerras literales. Son batallas continuas en casa. ¿Quién gana la guerra? Ninguno de los dos. Los dos pierden. En toda batalla, en toda guerra, los dos pierden. Entonces, esperar a que cambie tu hijo, perdona que te diga, pero esto no funciona. Muchos padres me dicen algo así parecido, ¿no, Mariola? Dice, cuando dejen de contestarme mal mis hijos, yo ya les podré hablar y ya se recupera el vínculo y no habrá ningún problema. Cuando, incluso algunos me dicen, no, cuando deje de encerrarse, pues yo me podré acercar y ya podremos hablar. O cuando deje de desafiarme, pues podremos volver a estar bien, porque yo ya pues le podré hablar. Y entiendo perfectamente esas esperanzas, pero te tengo que decir que eso no va a llegar porque la realidad suele ser justo lo contrario. Esperar a que desaparezcan las olas para aprender a navegar no funciona. Es que no funciona, lo hemos visto millones de veces en familias ya. Porque las olas, esas olas que tú ves, que son las emociones de tus hijos que van y vienen, y esos comportamientos que van y vienen, forman parte del mar y la adolescencia tiene olas, sí o sí, tiene intensidad, tiene contradicción, tiene búsqueda continua, tiene distancia, tiene conflicto. La pregunta no es cuándo desaparecerán las olas. No, no, no. La pregunta es, ¿quién se convierte en un navegante mientras están presentes esas olas y poder navegar sin naufragar? Esa es realmente la pregunta. Porque una y otra vez veo lo mismo. Cuando el adulto cambia, la forma de sostener determinadas situaciones cambia. Muchas conductas empiezan a bajar la intensidad, no porque el adolescente se vuelva perfecto, no, no, sino porque el sistema familiar deja de alimentar el mismo patrón. Eso es lo que realmente produce un cambio. Tú ten en cuenta una cosa, tu hijo no está luchando contra ti. Y aquí probablemente llega la idea más difícil y más liberadora de hoy, de esta mañana. Tu hijo no está luchando contra ti. Tu hijo está luchando por encontrarse a sí mismo. La adolescencia no es una guerra contra los padres. Mira, la adolescencia es una búsqueda de identidad. Es el momento en el que un ser humano intenta responder una pregunta enorme, una pregunta
primordial para él. ¿Quién soy? ¿Qué soy fuera de mi familia o de mis padres? ¿Qué esperan de mí? ¿Y cómo puedo llegar a conseguirlo? Muchas veces la forma que tiende a responder a todas estas preguntas, ¿cómo es? Diferenciándose, no diciendo lo que le dices tú. ¿Y cómo se diferencian tus hijos de ti? Pues mira, cuestionándotelo todo, discutiendo contigo, probando el límite a ver hasta dónde llega, probando incluso identidades nuevas, relacionándose con distintos tipos de grupos de personas, probando distintas versiones de sí mismo, no porque quiera destruir el vínculo con sus padres, no tiene nada que ver, porque está intentando construirse él. Cuando tú entiendes esto, que lo que está ocurriendo es muy importante para él, tu hijo deja de parecer tu enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a parecer alguien que necesita un adulto suficientemente sólido para sostener el proceso mientras descubre quién es. Escucha lo que te acabo de decir. Es súper importante. Tu hijo necesita un adulto suficientemente sólido frente a él para sostener el proceso mientras descubre quién es él. ¿Vale? Porque muchas veces se va a oponer para poder existir él. Quiero que pienses en algo. Cuando un niño de 5 años te dice, no, no, mamá, yo solo, cuando era el pequeñito de 5 años, yo solo, ¿a ti qué pasa por tu cabeza? Te sonríes, te dices, ostras, y entiendes perfectamente lo que está pasando, ¿no? Está intentando separarse poquito a poco y hacerse, yo puedo, mamá, yo puedo, yo solo, yo me pongo los zapatos. Está intentando demostrar que existe como individuo, está intentando descubrir quién es, que puede, que ya va siendo más mayor, pues bien. La adolescencia es exactamente lo mismo, el mismo proceso, pero con un cuerpo más grande, con emociones mucho más intensas, con un cerebro todavía en construcción y con mucha más fuerza para discutir, que eso es lo que más nos duele. Muchos hijos no se oponen porque quieran destruir tu autoridad, no, 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 se oponen porque necesitan sentir que existen fuera de ti, necesitan comprender dónde termina él y dónde empiezas tú, necesita descubrir qué piensa él, ¿qué quiere él? ¿Quién es él? Muchas veces la oposición se convierte en una herramienta que utiliza para hacerlo. No porque quiera hacerte daño, te lo voy a repetir, porque todavía no conoce otra forma de construirse. Entonces, ¿qué pasa? El mayor dolor que tenemos como padres es que lo interpretamos como un rechazo. Y aquí aparece algo realmente muy doloroso, porque desde fuera muchas veces ese rechazo es que parece que me desprecia, es que ya no me quiere, es que me falta el respeto. Entonces, algo muy humano, porque somos humanos como padres, lo vivimos como algo y nos lo tomamos como algo personal. Pensamos, después de todo lo que he hecho por él, después del sacrificio de levantarme todos los días a trabajar para que ellos puedan estudiar, después de todo lo que me he sacrificado, después de todo lo que les he dado. Esto, como padres, nos duele. Claro que duele. ¿Cómo no va a doler? Pero ningún padre se prepara para sentir que la persona que más quiere parece apartarla precisamente cuando ella ve que más le necesita, porque está construyendo, está perdida. Entonces, claro, esto nos asusta, ¿vale? Nos asusta, no entendemos, pero es algo que sin darnos cuenta aparece al final una guerra. Son dos personas asustadas, que ambos de los dos tienen miedo, y cuando dos personas se asustan, pues aparece la guerra. Bueno, me gustaría saber cómo vais, si os gusta lo que estamos hablando, si os parece interesante. Muy bien. Bueno, pues entonces, vale, gracias. Venga, pues seguimos. Entonces, vamos a ver, hemos visto que tu hijo no está luchando contra ti y lo más doloroso es, pues eso, que nuestros hijos parece que nos rechacen, ¿verdad? ¿Qué pasa? Debajo de todo este dolor, de todo este miedo, de toda esta confusión, algo que yo aprendí cuando estaba trabajando de enfermera en salud mental, que trataba tanto a padres como a hijos, como a adolescentes, es que rara vez reaccionamos
por lo que se siente. Reaccionamos más bien por lo que no sabemos nombrar, ¿vale? En la adolescencia se viven emociones enormes para las que muchas veces todavía ellos no tienen ni palabras para poder expresarlo. Vergüenza, le está cambiando el cuerpo, los brazos más largos, le salen barba, ahora estoy más alto que mis hermanos, que mis amigos, ahora estoy más bajo, inseguridad, confusión, comparación con los de su misma edad, con si yo soy mejor, peor, las notas, la presión social, incluso el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Todo esto es algo que aunque no nos demos cuenta, los adolescentes, incluso aunque no nos los digan porque normalmente no lo comparten y menos con los padres, están sintiéndolo. Son emociones enormes para que muchas veces todavía no tienen palabras, no tienen palabras, no saben cómo expresarlo, ¿vale? Muchas veces, pero sí que vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a aprender a intentar traducirlas, traducir para ver exactamente qué es lo que ocurre dentro. Aquí ocurre algo importante. Cuando el adulto, tú como adulto, como padre, interpretas el dolor como ataque, ¿qué va a pasar? Pues vas a responder para defenderte. Y cuando responde como defensa, el adolescente, ¿qué hace? Pues aumenta la intensidad. Es un círculo, como hemos dicho antes. Las familias también pueden enfermar emocionalmente y mientras todo esto ocurre, el cuerpo puede empezar a pagar las facturas. Lo he visto varias veces. En mis años que he trabajado con estas familias, hay padres que empiezan a tener insomnio, ansiedad, irritabilidad, un agotamiento constante, o incluso una hipervigilancia, dónde estará mi hijo, qué está haciendo, que se consume drogas. Esta sensación de no descansar nunca o del todo, porque incluso cuando no hay conflictos, tu sistema nervioso sigue esperando al siguiente problema, al siguiente conflicto. Y esto realmente tengo que decir que agota muchísimo e incluso nos da síntomas en nuestro cuerpo de esta fatiga continua que tenemos. Los padres que dejan de invitar a gente a casa porque no quieren ver, para que vean cómo se comportan sus hijos, hay familias que dejan de cenar incluso juntos con sus hijos, hay matrimonios o parejas que dejan de hablarse porque no hay entendimiento. Hay madres que viven pendiente del sonido de la puerta, por si le pasa algo a mi hijo que va con la moto, se porta, se deja comportar. Hay padres incluso que sienten alivio cuando el hijo no está en casa, porque saben que no va a haber conflicto, están más tranquilos, pero es una pena. Pero sí que es verdad que incluso se culpan, ellos se culpan, ¿por qué? Por sentirse aliviados porque no está su hijo en casa. Y eso a la larga también pesa como padre. Entonces, esto sería como una autoridad mal entendida, porque ser firme con tu hijo no es ser duro, no es necesario que seas duro. Y aquí aparece probablemente una de las mayores confusiones en nuestra generación, por lo que hemos vivido también por nuestros padres. Pensamos que solamente existen dos opciones, ser duros o ser permisivos. ¿Y vosotros qué creéis? Porque si controlas mucho, te rindes, impones mucho, desapareces, ¿qué es lo mejor? Te tengo que decir que existe un tercer lugar, una tercera posición. Y ese lugar yo he visto y he descubierto en varios casos, en muchos casos que ya he estado viendo, que lo cambia todo. Ser firme no es gritar. Ser firme no es imponerse. Ser firme no es ganar una discusión. Ser firme, ¿sabes lo que es ser firme? Es sostener. Sostener el límite, sostener la incomodidad de que tu hijo se enfade, sostener conflictos sin perder tu lugar de referente como padre. Porque gritar es perder la posición. Cuando tú gritas, ya has perdido todo. Has perdido toda la batalla y la guerra también, porque si son todas las batallas igual, al final pierdes la guerra. Ceder por agotamiento también es perder la posición. Desaparecer emocionalmente también es perder la posición. La firmeza se vive exactamente en el centro, sin rigidez, sin retirada,
con presencia, ¿vale? Bueno, yo creo que ya hemos visto bastantes cositas que entendéis qué está pasando con nuestro hijo, de todo lo que estamos viendo. Entonces, eh, te puedo decir que, que puedes tomar varias decisiones. Con todo esto que sabes y que te estoy comentando, que, que hay una tercera posición para poder relacionarte con tus hijos, puedes hacer tres cosas a partir de ahora. Puedes volver a casa, cerrar el webinar, volver a casa y, bueno, mañana el mismo portazo, la misma discusión a la hora de cenar, si te digo esto, si te digo lo otro, o puedes tomar comprensión, puedes aplicar también lo que te acabo de decir, que sería también una forma de mejorar un poquito más la situación con tu hijo, o también puedes permitir que te acompañe para que puedas tener un método de acompañamiento, que una estructura, un acompañamiento, alguien que pueda leer qué realmente está pasando en tu casa. No caminarás solo, solo que tú tienes que elegir una de estas tres posiciones. Elige la opción que más te resuene, que más te guste, porque, bueno, una madre vino diciéndome, mira, mi hijo se encierra y no me habla, ¿vale? Isabel, que tenía a su hijo de 17 años, y me decía, es que se encierra y no hay manera, es que no me deja ni entrar a su habitación. Entonces yo que le dije, mira, no trabajamos en abrir la puerta. Lo que vamos a hacer, que trabajamos, fue en qué había pasado justo antes de que esa puerta se cerrara. Resulta que cada vez que el chico intentaba contarle algo a su madre, ¿ella qué hacía? Le corregía, le aconsejaba, le cambiaba el tema sin darse cuenta. ¿Qué pasa? Que este chico, cuando habla con su madre, él aprende. Si abro la boca, estoy invitando a mi madre a que me dé una nueva lección. Entonces, ¿qué hizo? Pues cerró y dijo, no me interesa lo que me está contando mi madre. ¿Qué pasa? Que cuando cambiamos lo que ella, o sea, como ella reaccionaba cuando escuchaba lo que le decía su hijo, cuando ella cambió su escucha, ¿qué pasó? Que él volvió a abrirse, sin forzar nada, sin técnica, sin drama, solo cambiando la posición del que estaba ella, ¿vale? O sea, solamente cambiando esa actitud ante lo que le decía su hijo. Hay padres que cada noche están apagando un incendio distinto en casa, esperando que con el tiempo todo se calme. Esperan y esperan y esperan, ya pasará en la adolescencia, normal, pero los años siguen pasando y los hijos crecen y la distancia cada vez es más grande. Un día se dan cuenta de que tienen todos los recursos para construir el puente de vuelta, pero siguen esperando el momento perfecto. Y mientras espera su hijo, ¿qué pasa? Que va creciendo un año más, la distancia va creciendo. Los padres que recuperan la relación no suelen ser los que esperan, suelen ser los que deciden construir un puente para que puedan ir seguros hacia donde ellos quieran estar. La pregunta para ti es, ¿vas a seguir esperando o empiezas hoy a construir ese puente? Cierra los ojos, vamos a hacer una pequeña meditación chiquitita. Cierra los ojos, respira, imagina que ha pasado un año desde hoy. Respira profundo, suelta el aire y no hiciste nada. Sigues en el mismo punto, respira, los mismos portazos, la misma distancia. Tu hijo tiene un año más. Respira. Y la brecha es un poquito más grande, la distancia es mayor. Vale, respira. Ahora imagina que tomaste una decisión, que confiaste y aplicaste este programa. Muy bien, respira. Te levantas en casa en la mañana y hay calma. Pones un límite y se sostiene. Tu hijo te mira de otra manera, con admiración. Ya no necesitas caminar de puntillas dentro de tu propia casa. Respira, siente esa sensación de estar en casa tranquila. Muy bien.
Ya puedes abrir los ojos y dime, quiero que veas y notes cuál es la diferencia entre estos dos escenarios. ¿Sabes cuál es la diferencia? La decisión que tomes a partir de hoy. Así que, si me permitís, os pido permiso para presentar el programa para estas personas que quieran tomar decisión. Vale, gracias, Isabel, gracias. Vale, os presento el programa. Eh, el programa es para 12 semanas. Entonces, el método es para padres que necesitan recuperar su... Gracias. Sí, sí, vale. Quiero presentarte el método de posición firme con amor. Este programa es para padres que necesitan recuperar su autoridad, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Que necesitan recuperar el vínculo, que necesitan recuperar la calma dentro de casa. Como hemos comentado, no para controlar más a tu hijo, con los casos que te he dicho anteriormente, sino para liderar esa relación. No es para ganar la batalla, ¿vale? Es para recuperar la conexión con tu hijo, que es realmente lo más importante para ti, lo que más necesitas. Porque lo que quiero para ti no es un hijo perfecto, de hecho los hijos perfectos no existen, pero que también te tengo que decir que los padres perfectos tampoco existen. Mira, lo que quiero para ti es algo mucho más real y mucho más poderoso. Mira, quiero que cuando llegues a casa, después de un largo día de trabajo, cansada, agotada, que entres por casa, por la puerta de casa, y que no te genere tensión, que no te genere malestar, que no te genere incertidumbre. A ver, ¿cómo me preparo ahora mentalmente? Estoy en el coche, me paro. Uf, madre mía, no tengo ganas de entrar. Hay compañeras que me han comentado. Antes de llegar a casa, sales de trabajar y te esperas en el coche 5 minutos, respiras, madre mía, ¿qué me voy a encontrar en casa? Pues quiero que cuando no tengas que ir calculando ese estado de ánimo de tu hijo para ver si le dices o no le dices, antes de decirle cómo lo va a tomar, cómo va a reaccionar, te va a contestar, te va a discutir, se va a encerrar. Quiero que puedas poner un límite y que ese límite se sostenga. Quiero que no haya gritos, que puedas ceder, o sea, que no necesites ceder, porque ya hemos dicho que tanto el ceder como el no ceder al final sale del mismo origen, de la misma situación. Quiero que tu hijo pueda llegar a casa y poder hablar contigo porque le ha pasado algo en el cole o el instituto y que pueda venir a contártelo cuando algo le pesa, que tenga confianza contigo, que no tenga que esconderse, que no tenga que pueda compartir contigo sus problemas, sus añoranzas, sus situaciones, porque sabe que lo vas a recibir, le vas a escuchar, que no tengas que necesites darle ese sermón y que él se sienta juzgado, que le apetezca realmente contártelo a ti, porque siente que le vas a escuchar. Quiero que cuando hay un conflicto, porque lo va a ver, porque siempre lo va a ver y siempre lo sabrá en estas edades, que tú puedas sostenerlo sin derrumbarte, sin explotar, sin rendirte, incluso sin reaccionar. Que salgas de él sintiéndote como un padre, una madre, no un superviviente, sino que salgas como un padre, como una madre, como un referente, orgullosa, orgullosa de tu hijo, orgullosa de ti, cómo reaccionas ante la situación, cómo te habla tu hijo. Quiero que tu hijo vea en ti el referente que necesita en la adolescencia, que no seas como su enemigo que le pones trabas, que no seas tampoco como el colega que le cede a todo, porque eso tampoco educa. Que seas un adulto firme, un adulto que le ama. Quiero algo más, quiero que dentro de unos años, cuando tu hijo te mire y recuerde los momentos más duros y más difíciles de su vida, que es la adolescencia, que había un adulto que no se fue, que no cedió, que no se rindió, que estaba ahí siempre para lo bueno y para lo malo, que estuvo firme, sí, firme, pero con amor. Eso es lo que construimos en 12 semanas, porque la posición como adulto referente para tu hijo es lo más importante que le puedes dar en estos momentos. Y te digo más, no hablo desde la teoría, ¿vale?
No te hablo desde un libro, te hablo desde muchos años de estar sentado delante de familias reales, con situaciones reales, que no sabían cómo seguir, que he visto madres que no podían entrar al cuarto de sus hijos sin que le gritarais, sal de mi cuarto, típico, ¿no? He visto a padres que llevan meses durmiendo mal porque no sabían si la hija estaba bien, no estaba bien, porque la vías llorando, no te quería contar nada. He visto incluso matrimonios que no se entienden, no hay entendimiento, porque debajo hay tanta tensión con su hijo que lo ha invadido todo. Ha invadido todo, incluso la relación de los padres entre ellos. He visto familias que incluso ya no cenan juntos porque era más fácil evitarse que aguantar otra escena más en la hora de la cena, ¿no? Y todos esos casos había algo en común. En todos había algo en común. ¿Sabes lo que había? Mucho amor y mucha impotencia de no saber cómo hacer. Lo que he aprendido con todos estos años es que el problema casi nunca está donde parece estar. Es decir, no está en tu hijo, pero tampoco está en la conducta de tu hijo. ¿Sabes realmente dónde está? Está en la dinámica que se ha instalado en casa, en la posición que ha tomado el adulto sin darse cuenta. Cuando esa posición cambia, ¿sabéis qué pasa en casa? Que todo cambia. Mira, he visto madres recuperar el diálogo con hijos que llevaban meses sin hablarse, pero además sin forzar nada, sin técnicas raras ni nada, cambiando solamente desde dónde escuchan, ¿vale? He visto padres construir el vínculo con sus hijos que les rechazaban, hasta el punto que incluso les han bloqueado el teléfono. No porque el hijo cambia de golpe, no. O sea, tu hijo no va a cambiar, y más de golpe, es imposible. Ellos necesitan reconstruirse y estar en un proceso, sino porque el padre dejó de entrar del mismo bucle que siempre entra, ¿vale? Desde la conducta continua. He visto familias donde había agresividades verbales, físicas, y entonces han conseguido reducir la intensidad de los conflictos de forma muy visible. No porque nadie le diera una varita mágica y le dice ¡ping! Se ha solucionado. No, sino porque aprendieron a leer lo que había debajo, como hemos comentado anteriormente, de cada una de esas frases, lo que había debajo para responder y no reaccionar desde otro lugar. Y lo más importante que he aprendido con todo este tiempo, ¿sabes lo que es? Pues que ninguna familia llegó a mí sin amor. Es decir, el común de todas las familias es que los padres adoraban a sus hijos, pero es que sus hijos adoran a sus padres. O sea, falta de amor no es. Lo que falta es estructura, comprensión y alguien que les ayudara a encontrar su posición. Porque si no lo has visto todavía, posición firme con amor es todo esto empaquetado, con un orden, un acompañamiento, con un método que yo mismo he vivido desde dentro. Primero como hija, porque he vivido situaciones de adolescente, como os he contado. Después como madre, que yo tengo dos hijos que ya son jóvenes adultos, de 25 y 27 años. Ya llevo unos años. Pero también como enfermera y profesional que ha estado en contacto de referente de salud mental y he visto las dificultades y problemas en miles de familias y de hijos en estos procesos, que no había entendimiento entre ellas. Te tengo que contar que esta es la primera edición de Posición Firme con Amor. Entonces, será un taller como muy pequeñito, íntimo, máximo 8 familias, porque no porque no pueda atender a más familias, sino porque quiero sostener esto realmente, el proceso desde la verdad, desde cerca. Quiero conocer tu caso, quiero acompañarte desde cerca, que esto requiere su espacio y me gustaría, bueno, pues date la ruta detallada de cómo se hace exactamente. Si quieres, te puedo decir ahora exactamente qué te incluye el programa. Sería, primero siempre haremos una sesión individual de valoración, que eso si queréis ahora paso el enlace para que podáis agendar. Es una sesión individual conmigo para analizar exactamente tu caso, qué está pasando ahora mismo en casa, qué dinámica es la que tienes con tu hijo, por dónde tenemos que empezar, porque todos los casos no son iguales y cada familia es diferente. Y las conductas de los hijos, aunque estén sufriendo, también es diferente. Las distintas conductas son diferentes, ¿vale? Entonces partimos de puntos diferentes. Entonces, primero sería la sesión de valoración individual
Y luego tenemos 12 módulos grabados, tanto con teoría y con prácticas, para que puedas ir aplicando cada concepto directamente en tu día a día, a tu ritmo. O sea, cada semana haremos también una sesión grupal para resolver dudas, para trabajar casos reales, si queréis compartirlo, para acompañaros en el proceso, para que veáis que no sois las únicas mamás o papás que estéis viviendo este infierno en la adolescencia, que como os he dicho, hay muchos casos, ahora mismo, como os he comentado, la estadística dice ahora mismo en el 24, no el 26, el 24, y más de 30.000 familias viviendo lo que es la violencia filioparental. O sea, no es algo raro, es algo habitual que todos los padres en un momento determinado, si no sabemos posicionarnos como padres, lo vamos a sufrir, porque nadie nos enseña a ser padres, como hemos comentado. Entonces, en estas sesiones grupales, pues se pueden resolver dudas, trabajar los casos reales incluso para acompañarnos entre todos. También nos podemos ayudar entre nuestras propias familias, que se nos conozcan los hijos, las mamás. Total son 12 sesiones y luego habrá también una segunda sesión individual a mitad de los 12 semanas. ¿Para qué? Para ver el seguimiento, cómo vas avanzando, para ajustar si falta algo, para asegurarnos de que sea la dirección correcta por la que vas para conseguir tu objetivo. Durante todo este proceso también os diré que hay un grupo privado de WhatsApp para el apoyo en las sesiones y tendrás acceso a todo este material durante 6 meses, o sea que podrás ir tranquilamente adquiriendo los conocimientos, haciendo las prácticas durante 6 meses sin ningún problema. Entonces, también os tengo que decir que invertir en un tipo de programa de este tipo no es por el precio de las sesiones. Realmente el precio es recolocar una relación antes de que se rompa definitivamente, porque hay casos ya, yo realmente ahora mismo tengo ya casos de hijas y de madres que están bloqueados porque no quieren hablar con sus padres. Después de tener una adolescencia tan dura, el dolor es tan grande de estos hijos que necesitan apartarse de estos padres para poder liberarse de ese dolor. O sea, no es algo que se pase con el tiempo, la adolescencia. Puede romperse el vínculo. Entonces, ¿por qué? A mucha gente se pregunta, ¿por qué no lo hice cuando todavía estaba a tiempo? Bueno, se puede trabajar también en sesiones individuales, pero realmente el trabajar en comunidad, aparte de sentirte comprendida y entender situaciones antes de que nos pasen a nosotros en otros papás y en otros chicos, es más fácil. Lo primero de darle luz para que todos podamos ayudarnos. Lo primero de entender que no somos los únicos, que no somos bichos raros, que no somos papás o mamás malos. Y que nadie nos ha enseñado a ser papás ni mamás. Como he dicho antes, no nos traen un niño con un manual debajo del brazo. Cuando son chicos, todavía las rabietas, las pataletas se aguantan, pero las rabietas, las pataletas de un adolescente tienen mucha más intensidad y es mucho más duro. Incluso, sobre todo, mamás que están separadas, que no está la figura del padre, o bien porque ya no está, o por la separación, o porque no hay entendimiento. Esto es aún mucho más duro. Puedo contar algún caso de ir bueno, como sabéis, soy enfermera y tal, y tenía muchos de las condiciones que tenemos es atender a domicilio a las familias cuando no pueden acceder a los centros de salud. Entonces me acuerdo de un caso que fue no hace mucho, tenía que ir a curar a la abuela de esta familia, donde yo tenía que ir a curar una herida, pues la señora diabética y tal. Y antes de llamar al timbre de esa casa, yo había visto ya algo sospechoso, ¿no? Pero uno de los días, antes de llamar al timbre de esa casa, oigo al hijo, pero un día gritándole a su madre, ¿vale? Y bueno, le explico y tal, la madre, la abuela, mira, que tu hijo no puede tratarte así, qué tal. Pero es que al día siguiente, 2 días después, porque tenía que ir 3 veces a la semana, me veo al nieto que tenía, pues tendría 20 años, 21 años, no tendría más, maltratando literalmente, verbalmente, muy duro a la abuela. ¿Qué ha pasado? Que este niño había aprendido el comportamiento de su papá, que se había separado y como no tenía, se había separado de la esposa y como no tenía dónde ir, se fue a casa de la mamá, de la abuela. Entonces el nieto maltrataba también a la madre, a la abuela, perdón. ¿Esto qué significa? Que nuestros hijos al final también no se educan diciéndole, chico, tú no fumes,
No, no. Ellos no hacen lo que tú les dices. Ellos imitan tus comportamientos. Si tú como hijo maltratas a tu madre, el nieto va a maltratar a la abuela y a su propia madre, incluso a las mujeres que vengan. O sea, esto es algo que yo creo que es bastante conocido, pero no nos damos cuenta. Y realmente es muy importante de tomar conciencia como padres de entender estas situaciones, porque sí que es verdad que es una situación complicada también para ese hijo, pero de darle otra posición firme para que ellos se puedan construir desde la referencia de un padre tranquilo, respetuoso, que no reacciona. Esto es importante. Entonces, eh, hemos dicho que esto sería más o menos el programa. Si queréis algo más, podéis, ahora pondré el enlace para que podáis agendar eh, la llamada de valoración, porque no todo el mundo puede entrar en este programa. También es verdad que este programa no es para todo el mundo, por supuesto. Antes de poder entrar, tenéis que hablar conmigo para hacer la valoración y decirte si realmente te va a funcionar o no te va a funcionar, si es para ti o no. ¿Vale? Entonces, hoy tienen la oportunidad de acceder a todo esto de una forma estructurada, guiada y acompañada. ¿Vale? Como prometí al inicio, el que se quede ahora hasta el final, os pondré la guía, que son los 7 momentos más habituales en casa cuando explotas, con las frases exactas que puedes empezar a decir hoy. O sea, la diferencia de cómo cambia la situación según tu posición ante un conflicto. No es para que tu hijo cambie, por supuesto, es una guía para que tú empieces a colocarte distinto, porque cuando tú cambias tu posición, la dinámica en casa cambia. El enlace ahora lo pondré en el grupo del WhatsApp, donde estáis. Tenerlo a mano porque esta misma noche posiblemente ya lo puedas poner en práctica. Y después de leerla, si sientes que quieres ir un poquito más allá, si quieres aplicar todo esto con un acompañamiento real, con una estructura de 12 semanas, con alguien que te lea lo que está pasando en tu casa concretamente, el siguiente paso sería llamar, hacer una cita para llamada de valoración. Es lo que te he dicho, que este programa no es para todo el mundo, porque antes de hablar nada más, quiero asegurarme de que puedo ayudarte realmente. Y eso es el siguiente paso, es una llamada de valoración conmigo. Es sin coste, sin compromiso y sin presión, ¿vale? Es una dinámica para que realmente veamos si la conducta de tu hijo se puede solucionar, si no te derivaría a otro profesional, ¿eh? Se puede solucionar con este programa. Si veo que puedo ayudarte, te lo explico cómo funciona y puedes acceder. Y si no es el momento o no lo necesitas o honestamente necesitas otro tipo de profesional, te voy a derivar ahí. ¿Vale? Entonces, también deciros que las 3 primeras personas que hagan reserva de llamada tendrá un bonus extra, que es cómo desactivar una discusión antes de que explote. Que eso es la bomba, nunca mejor dicho, porque a veces no sabemos ni cómo llegamos a ese punto, a ese momento donde explota todo por los aires y no sabemos ni qué ha pasado previamente. Entonces, antes de que llegue a explotar, hay una dinámica que podemos observar y ahí te voy a explicar todo completamente gratuito a las 3 personas que entren en el programa. Si sientes que es el momento, ahora haces clic para reservar tu llamada de valoración y nos vemos pronto, ¿vale? Entiendo que mucha gente dice, muy bien, Elsa, venga, gracias. Entiendo que muchas veces la gente dice, no, pero claro, esto me ha costado tanto. Sí, sí, realmente el dinero tiene valor relativamente, porque la energía que está costándote a ti, de noches sin dormir, de discusiones que se repiten, de malestar, de sensación de llegar a casa y prepararte mentalmente para lo que va a pasar. Es el vínculo que se pierde cada vez más para pasar sin cambiar nada. Lo caro no es entrar. Lo caro es seguir un año más sintiendo que pierdes a tu hijo. Puedes reservar tu llamada de valoración, porque realmente no necesitas más tiempo. ¿Sabes qué necesitas? Otra forma de estar. El tiempo ya está gastado en apagar incendios cada día, en arruinar lo que ha pasado, en interpretar y pensar cómo vas a manejar mañana. Ese tiempo ya lo estás poniendo. Solo sin estructura, sin dirección y sin acompañamiento.
Una madre que lo trabaje llegó diciéndome exactamente, dice, no sé cómo he esperado tanto. Hoy, y la única pregunta que te quiero hacer hoy, ¿vas a hacer tu reserva de llamada ahora o vas a esperar? La adolescencia pasa, sí, sí, la adolescencia pasa, pero el vínculo dañado no siempre se repara solo. Hay adultos de más de 30 años que siguen con la herida abierta de lo que no se resolvió con sus padres cuando tenía 15, 17, 18 años. Hay padres que miran a sus hijos adultos y sienten que nunca recuperaron lo que perdieron en esos años. La adolescencia pasa así, pero lo que se construye, gracias Marta, nos vemos, cariño. La adolescencia pasa, sí, sí, pero lo que se construye o se destruye en estos casos no siempre se puede reconstruir después de la misma facilidad. El mejor momento para actuar no es cuando ya sea demasiado tarde, es ahora, es ahora. Y el no sé si funcionará para mí, pues te tengo que decir que no prometo cambiar a tu hijo, prometo ayudarte a comprender lo que está ocurriendo y recolocar tu posición. Eso realmente sí que cambia la dinámica, porque el cambio casi nunca empieza en el hijo, empieza en la mirada del adulto. Y cuando eso cambia, todo empieza a moverse. Ya lo hemos visto con madres que juraban que su caso era diferente, que ya los había visto en pares que pensaban que era demasiado tarde. El caso no importa tanto como la disposición para cambiar. Si ya lo has intentado todo, si eso no dice que todavía no has encontrado la estructura que necesitas, esta llamada existe para ver si es para ti o no es para ti. Mientras estamos aquí, ahora mismo, hay familias que ya están tomando la decisión. Hay padres que esta noche van a leer la guía que os acabo de regalar. Y hay algunos que van a dar un paso más y reservar esa llamada. No tienes que tenerlo todo claro, solo tienes que dar un paso. El resto lo vamos a trabajar juntas. Todavía estás a tiempo y muchas veces no es el hijo quien necesita cambiar primero, ya lo hemos comentado. Y cuando eso cambia, todo empieza a moverse. El hecho de que estés hoy aquí, hasta el final, ya me dice algo de ti. Es que no te has rendido, que sigues buscando la forma de recuperar esa relación. Recuerda, los hijos no vienen con un manual de instrucción bajo el brazo. Nadie te enseñó a ocupar ese lugar y no pasa nada por pedir ayuda para aprender ahora a cómo ser la posición firme, el referente de tu hijo. Haz clic en el enlace, reserva tu llamada de valoración sin compromiso y ahí te puedo decir si puedo ayudarte o no puedo ayudarte con mi programa. Bueno, familia, mucho gusto de haber estado este ratito con vosotros. Espero que os haya dado mucho valor este ratito y animaros a hacer la valoración sin compromiso ninguno. Un abrazo para todos.